anterior vídeo hemos visto cómo podemos utilizar la herramienta de línea para dibujar. Pudimos darnos cuenta que nosotros podemos presionar F8 para activar o desactivar el dibujo ortogonal, y es importante utilizar el trabajo de dibujo con referencia, que es lo que vamos a aprender ahora. En este caso me quedaré con los dos dibujos que hicimos anteriormente, y aquí voy a activar nuevamente la línea. Y por ejemplo, si yo necesito hacer otros elementos sobre estos dibujos, por ejemplo, en este caso me gustaría hacer una línea desde esta esquina. Ya veamos aquí cómo el dibujo ortogonal me restringe el poder moverme fluidamente, pero yo me voy a venir sin miedo a esta otra parte de aquí y voy a dar un clic. Voy a presionar Enter para terminar el uso de la línea, y como nos podemos dar cuenta, la línea se dibujó de manera diagonal, pese a que con la herramienta de dibujo ortogonal activa la línea se veía que iba a ser dibujada recta. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí lo que se llaman las referencias. Estas referencias son prioridad a la hora de dibujo. Cada referencia está definida por un símbolo, lo cual me va a indicar qué parte o qué función estoy trabajando. Y estas van a ser las reglas de cómo tienen que dibujarse los elementos, de qué punto a qué punto, de qué elemento a qué elemento, y siempre va a priorizar cada una de estas acciones. En este caso, por ejemplo, si yo me vengo aquí al medio, puedo ver el icono del triángulo. En la punta veo el cuadrado. En esta parte, veamos, no tengo otra cosita. Por ejemplo, voy a hacer una línea de aquí a aquí. Activaremos la línea y veo esa cruz que significa intersección. Una de las cosas sí que tenemos que saber es que los snap, cuando yo los activo, no importa la regla del dibujo con la que yo esté. Si yo veo el cuadrado donde va a terminar esto y doy clic, la regla es que la referencia es la que manda a la hora de marcar el dibujo. Otro detallito que tenemos que saber es con las referencias es que las referencias solo van a aparecer si nosotros tenemos una herramienta de dibujo encendida. Si nosotros nos desplazamos con el mouse por encima, no va a salir ninguna referencia, no se va a demostrar nada. Pero si activo las herramientas de dibujo, cualquiera de las de dibujo, siempre me van a aparecer las referencias para indicarme de dónde a dónde me estoy moviendo. En este caso yo puedo notar que cuando estoy dibujando, mi proceso se vuelve muy lento. Como ya habíamos mencionado, para poder dibujar de una manera más rápida y fluida, yo voy a desactivar el cuadro dinámico para que no me aparezca la información de lo que estoy haciendo. Entonces mi dibujo va a ser mucho más rápido. Recordemos que cuando yo estoy dibujando, al dar un clic puedo presionar Enter y la herramienta se apaga. Si presiono nuevamente la tecla Enter, puedo volver a encenderla. Entonces aquí yo puedo dibujar hacia acá, Enter, Enter para reactivar de aquí a acá, Enter para apagar, Enter para encender, dar un clic y nuevamente un clic acá. Enter para apagar, Enter para encender. El Enter siempre me va a encender la última herramienta que utilicé. En este caso estoy utilizando la línea y por lo tanto me vuelve a reactivar esa herramienta. Entonces aquí puedo ver que puedo dibujar fluidamente simplemente presionando cada vez Enter y dando clic en los puntos de referencia que necesito. Si nosotros tenemos apagada la herramienta de Snap, podemos hacerlo simplemente presionando F3, nuestro dibujo se convierte en un dibujo completamente libre. Naturalmente aquí la regla del dibujo ortogonal manda, no me puedo mover fluidamente a menos que lo apague, y cada vez que doy un clic sobre algún punto, bueno, dependerá de mi vista y mi destreza con el mouse para poder acertarlo. Puede ser que yo me esté imaginando que estoy acertando los puntos, pero en realidad esto es un dibujo muy impreciso. Por eso es importante tener todos los snaps encendidos para tener un dibujo con mayor precisión. A pesar de eso, si nosotros nos equivocamos, no es que necesitemos rehacer todo el dibujo. Una de las cosas que podemos hacer en AutoCAD es arreglar el dibujo. En este caso, lo que tendríamos que empezar a conocer son las herramientas de selección. Si yo quiero seleccionar un objeto en AutoCAD, lo único que necesito es simplemente darle un clic encima y el objeto quedará seleccionado. Si quiero seleccionar un nuevo objeto, bastará también que le dé un clic y no pierdo la selección del anterior objeto. Cada vez que le dé clic a un objeto, ese objeto se va a seleccionar y no voy a perder la selección del anterior.
De hecho, si quiero quitarlo de la selección, mantengo presionada la tecla Shift y al darle clic nuevamente al objeto, se retira de la selección. Si quiero dejar de seleccionar todos los objetos, bueno, ya sabemos nuestra tecla poderosa, Escape. No es la única manera que nosotros tenemos para seleccionar. Como ya sabemos, existe el sistema de selección por recuadro. Pero ya habíamos visto anteriormente de que existen dos recuadros, uno de color azul y uno de color verde. ¿Cómo funcionan estos recuadros? En este caso yo voy a seleccionar de aquí hacia acá. Entonces puedo darme cuenta de que cuando yo voy de izquierda a derecha, el cuadro se torna de color celeste. Y al dar clic, puedo darme cuenta de que solo me seleccionó estos dos objetos, esta línea y esta línea. Eso es porque estos objetos eran completos dentro del área del recuadro. Voy a presionar escape. Pero si me muevo de aquí en el otro sentido, donde el recuadro es de color verde y yo doy un clic, puedo darme cuenta de que se seleccionaron otros objetos más, no solamente las líneas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que el recuadro azul solo va a seleccionar objetos que se encuentren en su totalidad dibujados dentro del área de recuadro. Si yo estoy tocando un objeto con el recuadro, ese objeto no se selecciona. Pero si yo utilizo el recuadro verde, de derecha hacia izquierda, el recuadro va a seleccionar los objetos que estén dentro del área y cualquier otro objeto que esté siendo tocado por el área del recuadro. Entonces, obviamente, esto es una manera muy eficiente de seleccionar objetos muy rápido, a diferencia del sistema de recuadro, que también es útil cuando uno necesita un poco de precisión de selección directa. Ya hay que saber manejarlo los dos, ambas opciones son muy interesantes para trabajar y cuestión de práctica se puede dominar muy bien el arte de la selección. Ya sabemos, podemos presionar escape o shift para quitar algunos elementos de la selección. Bien, perfecto, con esto tendríamos concluida la parte del uso de las herramientas de dibujo ortogonal, las referencias de dibujo, el cuadro dinámico y las selecciones en nuestros elementos. Una de las cositas que tendríamos que ver es que si yo quiero eliminar algún objeto, bastará con que lo seleccione y active la herramienta del borrado que aparece aquí, donde vemos el iconito del borrador. Si yo tengo un objeto seleccionado, presiono clic, el objeto se elimina. Puedo hacer el proceso de manera al revés, de hecho con cualquiera de mis herramientas. Si enciendo primero el borrador, la máquina me va a pedir que seleccione el objeto que quiero borrar, porque no tenía ninguno seleccionado previamente. Entonces, si selecciono los objetos, puedo seleccionar varios objetos, ya sea por medio de clic o con el recuadro. Puedo confirmar con Enter que tengo todos los objetos seleccionados con los que quiero trabajar y el comando funcionará eliminando los objetos. Otra manera muy sencilla es simplemente seleccionar los objetos y presionar en el teclado la tecla Delete, que me va a permitir borrar los objetos. Entonces tenemos esas nuevas herramientas que estamos conociendo poquito a poquito para que veamos un poco del manejo de AutoCAD. En el siguiente video vamos a utilizar otras herramientas para transformar nuestros dibujos que ya hemos creado y empezar a controlar un poquito mejor la representación de lo que hacemos. Con eso sería todo hasta aquí. Muchas gracias y hasta luego.